Vamos a resolver un circuito con conexión en serie. En este caso nos encontramos lo siguiente. Tenemos un circuito con solamente dos resistencias y están en serie porque van una detrás de otra. El cable va una detrás de otra. Los datos que nos dan son los siguientes. V igual a 10 voltios, es decir, la pila que va aquí tiene un voltaje de 10 voltios. La R1, la resistencia 1, ofrece una resistencia de 5 ohmios y la resistencia 2 de 15 ohmios. Y la primera pregunta es la siguiente. Calcula la resistencia equivalente del circuito. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? Pues lo primero que tenemos que hacer es imaginar que este circuito, en lugar de tener dos resistencias, solo tiene una resistencia. Es decir, esta R1 y R2 hay que convertirla en una única resistencia que se llama R equivalente. También se puede llamar, en lugar de R equivalente, R12, ya que es la resistencia equivalente de 1 y 2. El circuito se comportaría exactamente igual, la V es la misma, la intensidad es la misma, lo único que varía es que R1 y R2 se convierta ahora en R equivalente. ¿Cómo lo hacemos? Pues como un circuito en serie, R equivalente es igual a R12, que es igual a la suma de las resistencias. ¿Por qué? Porque es circuito en serie. Pues hacemos la suma. 5 ohmios más 15 ohmios igual a 20 ohmios. Siguiente apartado. Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito, es decir, calcula la intensidad de todo el circuito. Este circuito no sabemos calcularlo porque tiene dos resistencias, pero este sí. Como hemos dicho que las intensidades son las mismas, yo ya sé resistencia equivalente, sé voltaje, pues por lo tanto me falta solamente la intensidad. Aplico la ley de Ohm. Intensidad es igual a V, I es igual a V partido R equivalente, y es igual a V partido R equivalente. 10 entre 20 igual a 0,5 amperios. Siguiente pregunta. Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador, es decir, la diferencia potencial entre el extremo este y este. Si me dicen que mi pila ofrece 10 voltios, significa que en un extremo hay 10 voltios y en el otro 0. Por lo tanto, esta pregunta es muy sencilla, simplemente la tensión de la pila. V siempre va a ser igual a la tensión de la pila, que en este caso son 10 voltios. Seguimos con las preguntas. Otra pregunta que podrían hacernos sería: calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de la resistencia y el valor de la intensidad que atraviesa. ¿Esto qué es? Significa lo siguiente: la diferencia de tensión que hay en R1 y en R2. ¿Qué significa? Yo he dicho que esto vale 5 voltios, ¿no? 5 voltios tenemos diferencia de tensión. Pues esos 5 voltios, al final de todo el recorrido, tienen que reducirse hasta 0. Es decir, toda la pila tiene que tener de 5 a 0 todo el circuito. Pues ¿qué hacemos? Nosotros vamos con nuestros 5 voltios, en esta primera parte va a perder un voltaje y en esta otra parte va a perder los voltios que le queden hasta llegar a 0. Vamos a calcularlo. Nosotros sabemos que la intensidad, los electrones que salen del cable, como el cable en ningún momento se divide, en un circuito en serie, tienen que ser los mismos los que salen y los que vuelven a la pila. Por lo tanto, la corriente que atraviesa la resistencia 1, es decir, I sub 1, es igual a I sub 2, que es igual a la intensidad total. Por lo tanto, I sub 1 es igual a I sub 2, que igual a 0,5 amperios. Recordar, circuitos serie. Hay que aprenderse las fórmulas o anotarlas en algún papel. Luego tenemos V1. Hay que calcular la tensión que consume R1. Pues esa V1, esa caída de tensión, esa diferencia potencial que se produce en la resistencia 1, ¿qué será igual? V1 igual a I1 por R1. V1 igual a la intensidad que atraviesa I1 por el valor de R1. V1 igual a I1 por R1, que es igual a 0,5 por 5, que es igual a 2,5 voltios. ¿Qué haremos con V2? Pues exactamente lo mismo, pero para 2. V2 es igual a I sub 2 por R2, 0,5. Fijaros que I1 e I sub 2 son 0,5, lo hemos dicho antes, no olvidéis. 0,5 por 15 igual a 7,5 voltios. Y fijaros, no es casualidad, 7,5 más 2,5 da 10. ¿Por qué? Porque yo sé que la tensión que consume 1 y la tensión que consume 2 es la tensión de todo el circuito. Es decir, la pila, ¿por qué se gasta? Se gasta porque una parte la consume 1 y otra parte la consume 2. Pues si sumamos V1 más V2 nos da la V total. Si sumamos 2,5 más 7,5 nos da 10 voltios. Si os fijáis, solo hemos trabajado con la ecuación de la ley de Ohm.